Bienvenidos a cafeconlibros.news. Mi nombre es Adriana Valero. Me da mucho gusto tenerlos de vuelta con nosotros. La política, desde las civilizaciones antiguas hasta la modernidad, es aquel eje principal donde se articulan las decisiones de los gobiernos. Sin embargo, la definición de lo que es la política ha sido materia de debate para infinidad de intelectuales y teóricos políticos, y aún así, no existe un acuerdo total sobre qué es la política. Para Patricio Marcos, es indispensable, a fin de solucionar este malentendido, volver al estudio de su origen clásico en Aristóteles. El ser humano es un ser individual, pero también es un ser social por naturaleza. Y en cuanto a su individualidad, es importante explicar que al tener individualidad necesita tener un espacio que enriquecer y fructificar. El hombre completa su humanidad cuando destina ese espacio enriquecido a los demás. Y en eso consiste lo que Aristóteles llamaba el son politikon y que Patricio Marcos nos explica. Parafraseando a Aristóteles, Patricio Marcos lo que hace es explicar que en todas las épocas de la historia de la humanidad han habido tres tipos de hombres. El hombre sabio, que es aquel cuasi virtuoso por naturaleza, el hombre pasional, que es aquel que se deja dominar por sus pasiones, y el hombre político, que es aquel capaz de ejercer el dominio de sus pasiones Con referencia al temor a la muerte, Patricio Marcos dice que existe una profunda división entre, por un lado, el rey, los nobles y los libres, y del otro, el tirano, los ricos y los pobres. De los primeros, es necesario decir que por naturaleza son valerosos, mientras que los segundos son también por naturaleza partes fóbicas o temerosas, por falta o por exceso. Este libro es una joya y se llama Lecciones de Política. Y continuando con lo anterior, lo que dice Patricio Marcos es que dependiendo del tipo de ciudadanos que tenga un país, es el tipo de gobierno que tendremos. De tal forma que existen gobiernos de índole pasional y gobiernos de índole política. La pasional es muy sencillo. Simplemente basta con dejarnos llevar por la comodidad, dejarnos llevar por los antojos, por los impulsos, por las emociones, como si estas fueran las directrices de la vida humana. Por su parte, el hombre político es aquel que, aún teniendo afectividad y unas emociones e impulsos que podrían arrastrarlo, lucha continuamente día tras día. Y gracias a la virtud, que por cierto etimológicamente virtud significa carácter y virilidad, es capaz de someter aquellas pasiones y de dirigirlas. El siguiente libro que les traemos el día de hoy es la historia de María Antonieta bajo el relato de Stefan Zweig. No se la pierdan. Es un relato increíble desde el punto de vista histórico, político, cultural y que no es por nada, pero se parece mucho al tiempo actual. Leer este libro será una oportunidad mejor que una visita virtual al Museo de Versalles y a Francia. No se lo pierdan de verdad. María Antonieta estuvo casada con Luis XVI de Francia. Era muy joven al momento de casarse, era toda una niña, pero además era una niña que nunca estuvo interesada ni por la cultura, ni por su formación intelectual, y por lo tanto la formación que podía haber tenido en el campo de la voluntad y hacia la virtud, pues era nula. Y entonces tenemos un gran ejemplo de una persona que al no tener una formación intelectual y de virtud, es arrastrada por el imperio de las pasiones. Montesquieu, que fue un sociólogo de aquella época, decía que entre los países había grandes parecidos desde el punto de vista temperamental, de tal forma que Francia y México siempre se han parecido en cuanto a su tendencia a ser altamente afectivos, ser altamente emocionales. Pareciera que la solución en ambos escenarios, tanto en el de la Francia de entonces como en el de México de ahora, lo que necesitamos, más que exigir gobernantes que se pongan la pila y trabajen,
es, primero que nada, emprender el camino hacia lograr que tengamos ciudadanos políticos, ciudadanos capaces de lograr un autodominio personal, virtuosos. Y necesitamos que haya hombres políticos al interior de las familias, al interior de los colegios, de las universidades, de todas las sociedades intermedias, no nada más al interior del gobierno.